ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Cuando en un país la crisis moral es profunda, la sociedad se acostumbra a comparar los delitos y se queda con aquel delincuente que lo perjudica menos. Es muy común notar que en un asalto, en una entradera, la persona perjudicada dice de pronto, bueno, por suerte le di todo, pero no me pasó nada. Es decir, cuando uno está en esa posición de que la descomposición ocurre constante y permanentemente, se pregunta, en principio, cuáles son las causas que motivan que se descomponga una sociedad. Y entonces ahí descubre que la primera causa es la falta de justicia, o la injusticia. Ayer, en el debate presidencial, se sacaron chispas. Alberto Fernández, que solamente se dedicó a contestarle a Macri, ignoró al resto de los candidatos porque no mueven la aguja para él, y Fernández, a su vez, recibió acusaciones como si el Frente de Todos fuera solamente el kirchnerismo, metiendo en una bolsa a lo que puede haber ocurrido de corrupción kirchnerista para tratar de manchar a todos los partícipes del Frente. Esa es la política de Macri, es decir, son todos kirchneristas los que están en el Frente Grande, en el Frente de Todos. Y justamente se hizo un Frente grande, se hizo un Frente amplio, generoso, porque el kirchnerismo es una parte, nada más que una parte. Ahora, ¿cómo plantearnos en esta crisis moral las cosas que dijeron Patricia Burri o Carrió de Macri y que fueran con Macri? ¿O cómo hacer para interpretar y entender que hay un concepto muy equivocado, sobre todo en la izquierda, de decir el pueblo se equivocó por lo que hizo? No. Cuando la gente vota, nosotros debemos aceptar ese voto, pero también debemos ser honestos y decir que hay una prensa que influye, hay encuestadoras que influyen, es decir, hay distintos factores que influyen. Ahora, ¿cuándo se influye de manera tal que la sociedad pueda producir votos equivocados? Y cuando la sociedad no tiene formación del punto de vista cultural o político. Si tomamos por análisis el padrón argentino, donde el 50% tiene menos de 40 años, nos vamos a encontrar que por suerte para ellos pertenecen a la época de la democracia. Con todos sus defectos, esta democracia fraudulenta es mejor que otras cosas. Y los que ya estamos más cerca de irnos de este mundo, venimos arrastrando todas las consecuencias de tiempos y de momentos anteriores. De forma tal que el electorado del domingo se divide entre los que peinan canas, que no todos van a votar, entre algunos mayores que guardan para sí su posición histórica política y entonces se oponen a todo lo que no sea lo de ellos, y aquellos jóvenes que mutan en el voto de acuerdo a cómo les va. Y como a toda la sociedad le fue mal, el voto de las PASO reflejó la bronca. ¿Y a quién se volcó esa opción? Al que aparentaba tener la capacidad de derrotar al que le estaba haciendo pasar mal la vida presente a la sociedad. Es decir, la gente votó en contra de Mauricio Macri, así como habían votado antes en contra de Cristina Fernández o del kirchnerismo o de la continuidad de aquel gobierno cuando lo encaraba la candidatura de Scioli. Dicho esto, cuando en un debate presidencial muy esquemático, muy chiquitito, muy poco de posibilidades brillantes como para que se pueda debatir en serio, tienen que ceñirse a minutos y a segundos, se instalan acusaciones de corrupción como si fuese en realidad lo que le importa a la gente. ¿Y saben una cosa? Es lo único que no le importa a la sociedad. Porque la sociedad ha sido llevada
a tener que elegir dónde la pasó mejor o dónde la pasó peor, aceptando que existe la corrupción. Y esto es grave, es peligroso, porque aceptamos de entrada que desde el poder político se pueda corromper y pueda haber corruptos. Ahora bien, cuando vemos que también ocurren las fuerzas del orden, que son socias de los criminales, y cuando vemos que se tarda en conseguir un fallo, la sociedad empieza a cuestionar la falta de justicia como motivo central o principal del desquicio generalizado. Y ayer, Mauricio Macri, mucho más firme que en el debate anterior, se llevaba el libreto para atacar con la corrupción, hablando de kirchnerismo, pero sin tener ninguna prueba, porque no lo existe, sobre el candidato Alberto Fernández, y sin tener ninguna sanción definitiva sobre la candidata a vicepresidente del Frente. Es decir, acusada a Cristina Fernández en varias causas, pero sin sentencia. De la misma forma que él llegó a la presidencia de la República procesado y sin sentencia. Y entonces, en el momento de tener que votar, la sociedad elige los que están fanatizados de un lado y del otro, diciendo los otros son todos ladrones, son todos corruptos, cualquiera de los dos sectores. Pero en definitiva, aquella gran pregunta que hizo una vez un oyente y que nosotros usamos, ¿cuándo se está mejor? ¿Ahora o antes? Y entonces es triste tener que aceptar que si hubo corruptos antes y corruptos ahora, los corruptos de antes estaban haciendo vivir mejor a la gente. Es como cuando los narcotraficantes en Colombia o en México repartían, tipo Robin Hood, para que el pueblo tuviera algo. Y esta es la crisis que tenemos. Esta es la sociedad que se desarma por un problema social, por un problema económico, por un problema político, pero esencialmente por un problema moral. Y en ese debate de ayer se sacaron chispas en acusaciones, y entonces yo voy a recordar algo que ni siquiera tendríamos que mencionarlo, porque hablar de los muertos que no se pueden defender no sirve. Pero este aquí, que como la están contando al revés, que fue un golpe bajo de Fernández hablar de los muertos, Fernández no habló de Franco Macri de acuerdo a su pensamiento, habló de Franco Macri de acuerdo al pensamiento del hijo, porque fue el hijo que pocos días después de la muerte de Franco Macri tuvo una frase sentencia: es un delito que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en donde había que pagar para poder trabajar. Es decir, ¿cuándo dijo esto el hijo de Franco Macri, presidente de la Nación Argentina? Su padre murió el 2 de marzo. Y él, muy poquito tiempo después, impactó a la sociedad el 17 de marzo de este año, cuando prácticamente dijo que su padre era un delincuente. Lo dijo Macri. Y entonces vale la pena escuchar lo que decía Mauricio Macri acerca de su padre cuando hizo esta referencia. Y es un duelo que comienza, ¿no? Por más que él estaba muy mal hace mucho tiempo, pero es un duelo que comienza. Yo tuve una relación muy intensa con mi padre, ¿no? Muy intensa, en la cual al final del camino les estoy eternamente agradecido, porque más allá de los ataques muchas veces que recibí hasta públicos de él, el aporte que él me hizo en mi formación, en mi acompañamiento fue gigantesco, y él hizo lo que pudo, ¿no? Y la verdad que el saldo es muy positivo. Así que para mí es una gran persona, y siento orgullo por el padre que he tenido. Y la vergüenza que, no, ni vergüenza por algunas de las cosas. No, pero aparte me parece que en su muerte hubo un reconocimiento en la prensa de un hacedor, ¿no? Una persona que realmente siempre priorizó su vida a partir del hacer, y eso me lo inculcó. Él me inculcó
no darle importancia a la plata, ¿no? Por eso trabajo en lo que trabajo, no para mí, sino para los Disculpe argentinos. la dureza, pero usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado. Eventualmente, sí, claramente. Era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar, ¿no? Sí, pero esa es la bueno, realidad. pero las coimas la pagó. No hablo de su padre en general, hablo de... Es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Es decir, el presidente trató de delincuente a su padre. Ahora, frente a esta situación, que es engorrosa, que es culturalmente desechable, que no es conveniente sacarla en una elección, ayer, cuando terminó y se fueron al primer corte, la primera parte del debate, Macri lo fue a increpar a Alberto Fernández y Alberto Fernández le dijo inmoral al presidente de la Nación. Usted es un inmoral, le dijo el abogado Fernández al ingeniero Macri. Y se dijo eso, que no salió por las cámaras, ¿en dónde? En la Facultad de Derecho, donde se supone que se enseña leyes para tener justicia en la Argentina, de la cual Fernández es profesor. ¿Y qué pasa? ¿Aprenden mal que no se aplica la justicia? ¿Cuál es el problema central que tenemos los argentinos con uno de los tres poderes, que es el judicial? Entonces aquí uno empieza un camino complejo, porque mientras el mensaje que se está dando es vamos a hacerlo entre todos porque la Argentina está en una de las crisis peores de su historia, Macri buscaba el tema de la corrupción para seguir ahondando en la grieta. ¿Y saben por qué? Porque ayer apareció, aunque se vio poco, otra vez Durán Barba al lado de Macri o en la mesa chica que asesoraba a Macri. Y otra vez el ecuatoriano le dijo, mete el dedo en la llaga de la corrupción. Es una situación muy difícil porque esto se encamina a que el domingo también tengamos problemas con la información de las elecciones. Porque está todo dispuesto para congelar y demorar la información de los resultados. Y además repetimos lo que dijimos hace mucho tiempo. Compraron Election 360, un software que tal cual lo explica en sus propios propietarios, los que lo crearon, se puede cambiar el resultado, es decir, se puede dar una información distinta, tergiversando lo que la sociedad opinó o votó. ¿Y qué busca Macri? El milagro de la segunda vuelta. El perder ya sabe que perdió. Él sabe que se va el 10 de diciembre en primera o en segunda vuelta, pero quiere ver si puede dar por lo menos esa batalla, porque le dijeron sus abogados, Mauricio, si te retirás y no peleás, no te va a alcanzar el tiempo en tribunales. En vez, si sos el referente de un 30% de la sociedad, es otra cosa, porque vos también podés acusar de persecución política, como lo hizo el kirchnerismo, con los presos o con las acusaciones. La Argentina necesita de otra sociedad. Ahora, ¿saben una cosa? Ni Fernández ni Macri son distintos a nosotros. Nuestros dirigentes salen de la sociedad que nosotros integramos, formamos y de la que somos parte. De manera que, como nosotros no decimos nunca que se equivoca el que vota, como nosotros creemos y respetamos que en la intimidad y en la soledad de la urna cada cual es dueño de hacer lo que le parezca, la preocupación en este momento es que se vayan los que están, porque han destrozado la Argentina, y también después el decirle a la sociedad, no se crean ustedes que van a tener un verano de jolgorio, porque es tierra arrasada la Argentina que debe 500.000 millones de dólares. Es tierra arrasada la Argentina donde todos los días el sistema de gobierno actual hace 10.000 pobres. Y por eso
el mismo sistema y tantas veces ponderada por el liberalismo, hoy tiene la gente en Chile en las calles y hay varios muertos y 1.500 presos. Y los tuvo antes en Ecuador. Por eso, este sistema del cual Esper ayer hizo bandera del liberalismo es un verdadero desastre para las sociedades de los pueblos de habla hispana de toda América. Y Piñera no es ni mejor ni peor que Macri, es igual. Es un empresario, dueños del poder económico de Chile, que hizo creerle a la gente que Chile estaba en la panacea. Y explotó la verdad. Tarifas de agua, de luz, de gas y del metro, ¿le suena todo eso? De transporte, dolarizadas. Sueldo en pesos chilenos. Por eso, como Brasil tiene a Bolsonaro, y como ayer en Bolivia se votó y no le fue tan cual pensaba Evo Morales de ganar en primera vuelta, el panorama de los países vecinos es también de incertidumbre, porque la política liberal crea hambre, crea miseria, y entonces la gente no le importa si roban o no roban, y tratan de sacarse de encima a los que están, aunque los que tengan que reemplazarlos no sean santos ni tampoco lo mejor que se pueda elegir, sino lo que representa este tiempo, este momento de nuestra sociedad argentina, la que integra usted y yo.